Fíjense, una de las clases más importantes de la guerra espiritual es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Y por qué es importante? Porque trata de autoridad del reino teniendo sanidad interior. Usted no puede tener autoridad del reino si no tiene sanidad interior, porque de buenas a primeras el enemigo le hace algo y usted sale con la pachotada, mete la pata y le cede la autoridad a las tinieblas. Por eso es importante la sanidad interior. Bien, esto es lo que se llama sanidad interior. Fíjense que estamos en la página 258. Después que terminamos el reino emocional, el párrafo que sigue es el que estamos ubicados. Y les leo de la siguiente manera. Para aquellos que están grabando, estamos en la página 258, versículo base, 2 de Corintios 5, 18 al 21. Y la premisa introductoria es de la siguiente manera. Esto se llama sanidad interior, pero el término ha sido muy abusado. No es necesario retroceder en un ensayo de los hechos y liberar estas emociones. No es necesario pasar semanas, meses, años para recobrarse de tales traumas. Si haces esto, estás tratando de sanar a la vieja persona en lugar de ayudarles a convertirse en una nueva creación de Cristo. ¿Me están oyendo bien? Lo que estoy diciendo es extraordinariamente importante. Por favor, repítalo. Está buscando el... Sanidad interior es un término que ha sido muy abusado. No es necesario retroceder en un ensayo de los hechos y liberar estas emociones pasadas, sino no es necesario pasar semanas, meses, años para recobrarse de tales traumas. Si haces esto, estarás tratando de sanar a la vieja persona en lugar de ayudarles a convertir en una nueva creación de Dios. O sea, que estar recalcando sobre el pasado es volver a revivir la vieja criatura, en lugar de nacer de nuevo. Problemas en el reino emocional, que es sanidad interior, están con frecuencia relacionados al reino social de la vida de la persona. Por ejemplo, afectan las relaciones familiares y sociales. La liberación viene mediante la identificación de la situación, pedir perdón y perdonar las otras partes involucradas, independientemente si tiene o no la razón. Esto es importante. La mayor barrera a la sanidad emocional o interior es usualmente el perdón. De tal manera que la sanidad emocional incluye la sanidad de relaciones sociales. Como ahorita estaba diciendo Tato, el vecino que te la hizo, tú lo perdonaste y cuando vino la situación difícil, tú estabas allí para darle la mano. Esa gente no se van a olvidar de eso. Nunca en la vida. Quedaron marcados para bendición. Y eso empieza la sanidad interior en ellos. ¿Por qué? Porque estaba contando ahorita que le metieron hasta a la policía sin él tener culpa. ¿Se da cuenta? Por eso es importante lo que estamos hablando. Dice, somos llamados a ser ministros de reconciliación. Y ahí es donde estamos al versículo 2 de Corintios 5, 18 al 21. Lo vamos a leer del 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 21. Dice, y todo esto viene de Dios. Esto está hablando de la reconciliación de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué él está diciendo que nos dio el ministerio de la reconciliación? Porque todos habíamos sido destituidos de la gloria, mas al morir Cristo hemos sido reconciliados ¿con quién? Con Dios, a través de Cristo. Por eso el ministerio de la reconciliación tiene que estar en nuestra boca en todo momento. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, se convirtió en pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que se convirtió en pecado
para estar justificado la ira de Dios por el pecado de las transgresiones del hombre. Mucha gente dice, confunde esa palabra con que él pecó. No. Es diferente porque la gente, yo lo he oído eso. Qué bueno verte, Nolin. Sí, sí. Por esto es importante que ustedes aclaren todos los conceptos. Porque Dios se hizo pecado y no es que Él pecó, sino que cargó el pecado de nosotros para calmar la ira de un Dios vivo. Que es muy diferente a que Él pecara. Esto es importante. Porque si usted entiende eso, usted va a saber que usted puede vencer. Pero si usted entiende que Él pecó, entonces usted no puede vencer. Ahora pregunto por qué. Porque entonces la autoridad le ha sido quitada porque pecó. La clave fue que él no pecó. Por eso la autoridad está sellada cuando usted clama por la sangre de Jesús. Y él puede decir, esta sangre es limpia, pura y sin mancha. Eso es. Es diferente. Y es importante ese concepto. Que él no pecó, él se hizo pecado, él cargó el pecado de nosotros. No es que él pecó. Bajo ningún concepto él pecó. Si no, no puede decir que es santo. ¿Ok? Bueno, dice, reconciliación con tanto con Dios como con el hombre. Y aquí es donde la sanidad emocional, mental o interior entra en escena. Todos los títulos similares en esencia hablan lo mismo. Eso usted lo sabe ya. Puede necesitar instruir a la persona en el perdón. Fíjese, puedes necesitar instruir a la persona en el perdón. El perdón no es justificar los errores de alguien más que ha cometido. O sea, no es justificarse el pecado, porque estuve bajo mucha presión, cometí esto. No es justificar el pecado. No es negar que fuimos heridos en el primer lugar. Sí, fuimos heridos y lo tenemos que admitir. Aceptar con resignación lo que fue hecho. Sí, metí la pata y lo hice mal. Y me arrepiento. Esperar por tiempo para sanar la herida, eso lo cura el tiempo, tampoco. Eso está ahí, hasta que usted no lo trabaje, se quedará ahí. Hay que trabajarlo. El verdadero perdón viene por, primero, reconocer que lo que nos fue hecho estuvo mal. El resultado de los hombres pecaminosos en un mundo pecaminoso. Reconocemos que eso estuvo mal, pero sigue escuchando. Confesar la herida a Dios y pedirle que Él sane las emociones heridas, por ejemplo, el odio, la amargura, etcétera, el coraje, la culpa, la negativez, todo lo que sea, uno presenta esas heridas al Señor. Puede que nunca olvides el hecho del incidente. Lo que necesita es la sanidad de las emociones erróneas relacionadas con él. O sea, necesitas sanar lo que te afectó en tu vida. Lo que te afectó, el abuso que te hicieron, necesitas sanarlo. ¿Pero cómo lo sanas? Reconociendo no que tú tuviste culpa, no que el otro tuvo la culpa, porque de eso no se trata. Se trata de tú perdonar, independientemente de que tú tengas o no la razón, tú perdonas para que puedas sanar. ¿Por qué? Porque si fuera a tratar de quién tiene la culpa, pues tú nunca sanas. Porque siempre va a haber gente que te la va a hacer aunque tú seas inocente. Siempre va a haber gente que te va a acusar aunque tú no seas culpable. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de ti aunque tú no lo hayas hecho mal. Siempre va a haber gente que va a pensar mal de ti aunque tú no lo hayas hecho. Siempre va a haber gente que te va a acusar de robar aunque tú no lo hayas hecho. Entonces, si tú no sanas eso, no estás en la capacidad de perdonar, y al no poder perdonar, entonces el pecado de no perdonar te es imputado a ti en tu alma, y eso es una carga que te hace vivir con resentimientos, con amargura, con ira y coraje, y no te permite tener la dulzura del amor de Cristo en la vida. ¿Por qué? Porque te hiere tu corazón, porque has permitido que eso se profundice en tu ser. O sea, lo importante de esto es que nosotros entendamos que no se trata de quién tiene la razón, se trata de procesar eso. ¿Por qué? Porque tienes que entender que lo que te lo hizo no es la persona, sino lo que opera en la persona, que no es de Dios. Aunque diga ser cristiano, perdóname. Porque si yo soy cristiano, yo no me puedo poner a hablar mal de mi hermano o mi hermana, o maldecir aquello, o maldecir lo otro, o hablar mal de aquel. ¿Por qué? Porque entonces Cristo no está en mí, el que está en mí es el diablo. Y yo no puedo usar esta boca para decir algo bueno y algo malo, porque no es así. O sale bueno o sale malo. Dios no es hombre para equivocarse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ni por una boca puede salir
agua salada y agua dulce a la misma vez. O sale dulce o sale salada. O eres de Dios o no eres de Dios. Esto es simple. Aquí no hay más que buscar. Por eso es que no podemos permitirle, hermano, si usted está molesto con el hermano, vaya al pastor y presente su situación y aclárenla. Pero no se ponga a murmurar, no se ponga a criticar, no se ponga a señalar. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que le da apertura a la actividad demoníaca para su persona, pierde autoridad y se empichona. Se llena de demonios. Tato. Sí, pastor, quería comentar de que los recuerdos de las experiencias pasadas y de las heridas pasadas pudieran en algún momento venir a la memoria. Pero si sentimos dolor, no estamos sanos. No estamos sanos. Pero hay que presentarlo. la memoria nunca se va a borrar. No. Puede ser el momento, se olvidará por un tiempo, pero vendrán en algún momento. Pero cuando no sentimos dolor, no estamos sanos. Ahora, cuando sentimos paz, que va a venir a la memoria, sabemos que ya estamos sanos y que hemos procesado esa situación. Eso es así. Ajá. Martica. Oiga, toda pregunta es importante. Decía Albert Einstein, la pregunta que no se hace es la pregunta de la ignorancia. El otro día lo leí y me acordé de tanto. Sí, hay que preguntar, hermano, hay que preguntar. A mí no me molesta. Puede suceder que el enemigo utilice a una persona que es cristiana la puede utilizar para hacerle daño a otra persona, Sí. aunque no sea porque esa persona esté queriendo hacer el daño. No, pero sí. Sí, entiendes? puede pasar. Sí. ¿Por qué pasa? Porque la persona no está sana. ¿Cuál? La que trata de decir algo que está mal, usted puede percibir que en su corazón no hay maldad, pero lo está haciendo mal. No está sana. Sí, puede pasar. La que te hace el comentario, o la que te hace el daño, la que te hace la injuria, Sí. pues no quiere, y tú dices, No, porque no lo está haciendo por maldad. por eso, pero lo está haciendo. Espérate, la voy a llevar a la conclusión para que ella se dé cuenta. ¿Por qué lo está haciendo? Por ignorancia, ¿verdad? Sí. Pero el que está dentro de ella no es ignorante. El que está dentro de ella operando no es ignorante. Ok, eso yo lo entiendo. Pero la persona Se deja usar por las tinieblas. Sí, es un pecado. Claro. Claro. Peca, sí. Sí es pecado. Y se le imputa como pecado. Sí. Sí. Es duro, pero es así. En la Biblia que dice que si tú haces pecar al hermano, es pecado. Sí. Que no hagas pecar a tu hermano. Si yo, por ejemplo, estoy al lado tuyo y te traigo una murmuración que en el intelecto suena como que está bien, pero es una murmuración, es pecado, te estoy haciendo pecar. Pero no, yo me refiero a que no tiene que ser una murmuración de otra persona, simplemente que diga algo que la otra persona se puede ofender. Claro. ¿A quién ofendió Jesús? A nadie. Pero es que él no tuvo pecado. Bueno, sí, entiendo. Es duro, yo lo sé, pero es la verdad, él no pecó. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ir a él y perdonar, ¿verdad? Pedir perdón y reestructurarnos. Muy bien. ¿Otra pregunta? No, vamos a discutir. Vamos, no, sin prisa, porque la sanidad interior es importante. La falta de sanidad de esa persona la hace vulnerable a que el enemigo La use. la use. Sí, sí. O sea, si yo no estoy sana en un área, porque yo puedo estar sana en muchas Pero no tener áreas, un área pero no sana, en todas. claro. Y el enemigo va a usar esa área en la que yo no estoy sana para dañarte. Dañarte, O sea, porque tú pusiste un tema en el que yo no estoy sana. correcto. Entonces, el enemigo se aprovecha porque es mi responsabilidad como cristiano sanar todas las etapas de mi vida. Esa es mi responsabilidad. Y a eso Dios nos llama. Sí, Así que es mi responsabilidad no haberlo hecho. claro. Entonces ahí el enemigo te usa y para buscar dañarte a ti. Y daña a los dos. Daña a la persona que usa y la que recibe el mensaje. Y por eso estamos aquí
Aquí en la iglesia, como nosotros decimos siempre, esto es una escuela y un hospital donde venimos a aprender y a sanar las heridas del pasado. Nada más murmuraciones, sino No, yo dije murmuraciones, pero decía muchas cosas. sí, sí. Sí, no, pero dije, Puede dije- ser recomendaciones, que hagas esto, que hagas por ejemplo, lo te dice, otro, porque te voy yo a lo decir hice un así. ejemplo. Te voy a decir un ejemplo bien sencillo. Ay, yo me voy a ir de esta iglesia porque aquí la palabra es demasiado fuerte. No, eso es como decirte un chisme, es una opinión. Dices, eso es lo que yo opino. Bueno, pero si tú analizas bien, pero si tú analizas bien, eso es una opinión, pero esa opinión lleva un propósito de carga espiritual, porque lleva un mandato de separación, lleva un mandato de sacarte donde Dios te puso, lleva un mandato de sacarte de la coidonía, del amor de Cristo. Entonces, ese propósito que está subliminalmente en la mención de la oración es pecado. ¿Por qué? Porque lleva una intención de una agenda oculta. Eso pasaba aquí mucho. Por eso Dios ha quitado a la gente. Y eso pasaba muchísimo. Y yo me reía porque la gente no sabe que Dios me da vida espiritual y yo lo escuchaba. Entonces yo le decía, pues Señor, pues quítalo, porque es que yo no quiero gente así. Yo doy sanidad interior, pero yo no obligo a nadie a quedarse. Pues yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Esto es voluntario. Y el que quiera sanarse y salvarse, pues lo hace Dios. Entonces, eso es pecado. Como yo venirme a decir, el pastor fulano de tal está mal por esto, aquello, lo otro, y señala, aunque tenga la razón, yo no tengo el derecho de hacerle justicia y señalarlo. Yo lo que puedo decir, no, esa doctrina no es sana y por esto y por esto hay que corregirla. Y vamos a orar por él. Y vamos a orar. Eso que tú ves, cuando alguien va a salir, pues yo oro y si a dónde va, el Espíritu Santo dice, sí, que vaya, ok, pues chévere. Me dice, no vayas por esto. Pues no, es por eso. Pero ese es el orden, porque ese es el respeto a Dios. Amén. Y es rendirle cuenta a Dios. Entonces, no tenemos que seguir ese orden. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice en su palabra. O sea, hay gente que la deja caer suavemente y el diablo es bien hábil en eso. ¿Para qué? Para hacerte caer. Eso es lo que se llama sliding down, una caída suavecita. Dice, no, porque no me lo dijo para nada malo. Pero se te quedó eso en la mente. Y a la larga esa espina se quedó sembrada ahí. Y cualquier cosa que pase, tú la relacionas con eso y te levantas y te vas. Y yo se lo cuenta como pecado. Pastor, como me pasó ahorita a mí con Catherine, yo fui y le pedí permiso a ella para ver si ella me autorizaba y yo dar el testimonio. Y me lo autorizó. Si yo lo hago sin hacerlo, ella se la puede ofender y la puede lastimar. Claro que sí. Se puede ofender porque ya lo autorizó. Pues tiene que haber un respeto y una cordialidad. Claro que sí. Eso es. Esa nena tan linda que está ahí. Eso es. Tan bella. Muy bien. ¿Estamos aclarados? Ok, pues seguimos. Dice, pedirle a Dios que te ayude a perdonar a otros involucrados, luego perdonar como Cristo te perdona. Reconocer que Dios extiende el perdón a ti en una medida que perdonas a otros. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración de Jesús. Las personas pueden también necesitar perdonarse a sí mismos, entre comillas, culpa con sus propias acciones erróneas y necesitan definitivamente orar por sanidad emocional. Primero, reconocer el pecado que causa la culpa y o emociones pecaminosas confesadas a Dios y arrepentirse. Pedirle que te perdone tu pecado y sane tus emociones. Porque hay gente que cualquier comentario se lastima. Porque habló de mí por esto. Porque esto es de mí. Y entonces, esa sensibilidad anormal. O se rieron de mí. O estaban hablando de mí. Son opiniones tuyas forjadas por traumas pasados no trabajados que se parecen a algo que sucedió que no tiene nada que ver contigo, pero tú le imputas a que el hermano te lo hizo de maldad y nada que ver. Ajá. La respuesta que le dio el Señor a Pedro cuando le dijo, Satanás, apártate de mí. Sí, porque Pedro dijo, ¿cómo vas a ir a Jerusalén
Entonces Jesús sabe que tenía que ir porque ese era el mandato Porque del Padre. sí. Y él le dijo, Satanás, apártate de mí. Apártate de mí. Ahí nos enseña Él no que lo lo estaba que diciendo estaba hablando a con través de maldad. Pedro, y Pedro era un discípulo, pero era un discípulo, fue usado por Satanás. Pero ¿qué pasa? Pero estaba herido. Pedro era una persona que necesitaba sanidad interior. ¿Por qué Dios le dio sanidad interior? Pues mira cómo se la da. Mira cómo se la da. De una manera bien fuerte. Se la dice, me traicionarás, no sin antes el gallo cantar 3 veces. Tú sabes la sanidad envuelta que hay en eso. O sea, tú dices que tú eres bravo, tú dices que tú me defiendes, tú dices que tú me amas, pero me vas a traicionar. ¿Y por qué? Porque Pedro realmente decía amar, pero no sabía amar. Porque amar de boca para afuera es una cosa, pero demostrarlo con el corazón son otros 20 pesos. Y entonces él le dio sanidad interior de esa manera. Por eso dice la Escritura que lloraba amargamente, que es decir, se arrepentía de lo que había hecho. Y la demostración está que el primero de los discípulos que fue corriendo al frente a buscarlo en la tumba fue él. Le pasó a todo el mundo. Corrió más que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenía un arrepentimiento genuino de lo que había hecho. Eso es sanidad interior. Entonces, tuvo un encuentro verdaderamente, realmente con el Maestro y sanó su corazón. Mire que es importante eso. Y cuando tú dices, wow, pues porque Dios es el que sana todas nuestras heridas y venda nuestro corazón. Vamos a seguir. Donde me quede, reconocer el pecado, culpa y emoción. Reconocer cuando Dios perdona, esto es importante. Reconocer que cuando Dios perdona, Él olvida. Arroja nuestros pecados tan lejos como el este del oeste. O sea, la palabra dice, lo echa al fondo del mar y jamás nunca se olvida. O sea, que si tú me lo hiciste y yo te perdoné, no me voy a recordar más de lo que pasó. ¿Por qué? Porque sería volver atrás. Entonces no perdonaste. Juan 1, primera de Juan 1, 8 al 9. Mira cómo te lo dice. Primera de Juan 1, 8 al 9. Mira, dice, es para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos, porque nos creemos que sabemos y que estamos limpios. Mira lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero el original dice, la verdad es Dios y Dios no está en nosotros. Es duro, papá. Juan 1, Dios no está con nosotros. Lo que la verdad es Dios. Oye, te lo voy a leer ahora como lo dice el original. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y Dios no está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el original dice Dios? Porque donde está Dios no hay pecado. Es pureza nada más. Por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que llevaba la carga del pecado. Porque Dios dejó a Jesús solo ahí. ¿Lo cogieron? Por eso, el original, lo que pasa es que aquí ponen la verdad, pero es que pusieron el atributo, porque Dios es verdad. Pero el decir Dios es más duro todavía. Pero bueno, ya a este nivel tenemos que hablar, ¿verdad? Estamos duritos para ya hablar de esta manera. Y el 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. El 9 dice. Romanos 8.1. Búsquese en Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? No quiero decirlo bien, quiero decírselo bien, porque a veces uno trata de parafrasear y se pierde. Léelo bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese
conforme a la carne y conforme al espíritu son dos cosas diferentes. El intelecto es la carne, el espíritu es Dios. Por lo tanto, lo que te dice el intelecto, lo que te dice la carne, lo que te dice la lógica, lo que te dice lo que tú piensas que debería de ser, no es. Es lo que dice Dios. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el que no está sano quiere imponer su criterio. El que no está sano no tiene capacidad para someterse a Cristo. El que no está sano no quiere obedecer lo que le manda Dios a hacer. El que no está sano critica lo que hace el pastor que Dios le manda a hacer. Entonces, porque no está sano, anda conforme a la carne y no al espíritu. ¿Lo ven? ¿Está clarito eso? Nosotros trabajamos 2 años, ¿verdad? Digamos en el interior, pero bueno, repasar todo esto. Porque esto es para todo el mundo, papá. Bueno, por un acto de su propia voluntad, libérate a ti mismo de la condenación. Controla los patrones futuros de pensamiento, despojándote de vanas imaginaciones y olvidando aquellas cosas del pasado. ¿Qué son las vanas imaginaciones? Son los flashbacks, el archivo viejo que te viene con la experiencia nueva. Están pidiendo para la construcción, así me hicieron aquel templo para allá y no hicieron ninguna construcción y yo di 3,000 pesos y se lo echaron al bolsillo. Eso viene el flashback de la gente. Eso viene. Pero si después entonces tú diste a los chavitos y tú ves la obra y dices, oye, la verdad es que están usando los chavos para la obra. O pides un reporte y ves, ¿verdad? Aquí se da un reporte de carta y tú le dices, pues mira. Entonces eso sana, ¿qué? La imaginación del pasado, la experiencia pasada. Y ahí pues tú dices, espérate, yo estoy cementado en algo sólido que es verdad. O sea, que esa falta de sanidad de ese ejemplo Tan simple. es pecado. Pecado. Para la vida de la persona. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque Dios trabaja con la persona y la persona no lo quiere trabajar, pues la persona es responsable de lo que no quiso trabajar. Dios te va a juzgar por el conocimiento que te ha dado. Porque es individual. No es lo mismo que yo le pregunte a esa nena, Angie, que es inocente, que no sabe, y es inocente, y está exonerada, a un adulto que lee la palabra y que está metido en la palabra. No es lo mismo. Sí, es individual y tiene que sanar. Pastor, por eso es que tenemos que identificar las cosas que tenemos nosotros. Todo. Y no es que lo haga de encantazo, es un proceso. Pero mientras más rápido lo hacemos, más rápido sanamos y más autoridad tenemos. Amén. Es cuestión de uno someterse. Reino mental. Problemas relacionados con el pensamiento negativo. Y esto la iglesia necesita sanarlo. Problemas relacionados con el pensamiento negativo. Ataque de Satanás en la mente. Retardo mental. Recuerda, puesto que el hombre es un ser triuno. Nosotros somos ser triuno. Los problemas de un reino afectan a toda la persona. Si usted tiene un problema espiritual, va a afectar todo su cuerpo. Si usted tiene un problema emocional, va a afectar todo su cuerpo. Si usted tiene un problema mental, porque tiene bipolaridad, va a afectar todo su cuerpo. Esto es importante, porque todo se va a reflejar en lo que es la tarjeta. ¿Qué es la tarjeta? El cuerpo. El cuerpo es la tarjeta. ¿Por qué? Porque el otro usted no lo va a ver. Se va a manifestar a través de su boca, pero no lo ve. ¿Lo están entendiendo? Por ejemplo, usted dice, ¿por qué esta muchacha me está diciendo este disparate y por qué tiene la capacidad de poder maltratar a otra persona suponiendo que ella es una persona cuerda y que está bien? Y usted dice, ¿de dónde sale esto? Pues el enemigo la ataca con un pensamiento negativo y la persona decide permitir sacar ese pensamiento equivocado y manifestarse contra la otra persona. ¿Pero por qué? Porque no está sana. Ahora, ¿por qué no está sana? Ahí es que Dios tiene que trabajar con ella. Y ella dice, espérate, yo tengo que trabajar conmigo porque yo no puedo tratar a mi hermano mal o a mi hermana mal. Yo no puedo criticar a mi hermano o hablar mal de mi hermano o maltratarle palabras o ser grosero o grosera. Eso está mal. Y la persona tiene que trabajar con eso. Y si viene a mí, yo la ayudo. Pero la persona tiene que querer. ¿Por qué? Porque yo se lo digo y yo quiero hacerlo, no sirve. Es que la persona quiere hacerlo. O sea, tiene que ser motus propio. Yo fallo en esto, yo necesito sanar esto. Pastor, ayúdame con esto.
¿Y por qué? Porque eso es una fuerza espiritual que hasta que no la entregue al Señor, escuche bien, no se va a sanar. Y usted puede orar 20,000 veces por la misma situación y 20,000 veces no va a ser libertado. Porque de momento oro sí se va, pero sale por esa puerta y cuando permite el pensamiento negativo, vuelve y se instala la obra de maldad. Bienvenida. Estamos llegando poquito a poco, no te preocupes. Bienvenida, amén. Ese pensamiento negativo te lo pone el enemigo, pero tú tienes el derecho, tienes la autoridad, tienes el deber, tienes la responsabilidad de tú sanarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes la herramienta en la mano. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Fulano es un prostituto. Vamos a decir, algo así. ¿Y por qué? Porque él le tira floretea a todo el mundo. Ponle que sea verdad que lo está haciendo. Ahora yo te pregunto, ¿nos da derecho eso a hablar mal del hermano y usar ese vocabulario? ¿Por qué lo está usando? ¿Por qué lo está hiriendo? ¿Por qué se está molestando en ser tan grosero? ¿O se está molestando y queriendo imponer su criterio? ¿Por qué? Porque no está sano. El que está sano dice, necesito orar por el hermano y yo creo que voy a hablar esto con el pastor para que me autorice a trabajar con esta situación. Pero no es yo tomar y adjudicarme la autoridad para, esto está mal, aquello está mal, aquello está mal, aquello está mal, esto está bien. No, es Dios quien decide. Cuando la persona no está sana, usa el dedo. Y él usa el dedo del acusador, que es Satanás. ¿Lo están entendiendo? Cuando la persona está sana, dice, oye, esto necesita ayuda. Y viene y lo trae aquí al foro, a la pastora, a mí, o al líder del grupo, del ministerio. Y el líder me hace llegar la información y trabajamos. ¿Por qué? Porque cuando la persona está sana, tiene capacidad de verlo con el amor de Cristo, las cosas. ¿Entiendes? No con el dedo del acusador, que es el fuete en la mano, para dañar a la persona. ¿Oyen? Polo, ¿me decía algo? Amén. ¿Os dijiste algo, bro? Ok, amén. Entonces, estamos hablando del reino mental. Dije, recuerda, puesto que el hombre es un ser triuno, los problemas de un reino afectan a toda la persona. En la medida que ministras, tratas con toda la persona, no solamente con un área. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, triuno, ¿verdad? La totalidad implica tratar con todo esto. Principio número 6. Determinar si es tiempo de orar. Determinar si es o no tiempo de orar. La oración de sanidad, en la mayoría de los casos orarás, pero en algunos no te sorprenda si el Señor te dirige a no orar o retrasar la oración. Muy importante. ¿Por qué eso es así? Porque a veces somos piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer con la persona. Y necesita la persona pasar por el proceso de la angustia, del dolor o de la necesidad o de la carencia para que la persona pueda sanar a través de ¿qué? Doblegar a veces su orgullo. Dejar de ser egoísta, dejar de ser orgulloso y se convierte en una persona que tiene capacidad de humillarse delante de Dios. Mira, sí, tengo esto, necesito aquello, o me pasó esto, o estoy pasando por esto, y yo me humillo delante de Dios. Y tengo la capacidad de ir donde mi pastor y decirle, tengo esta necesidad. Pero si yo entonces vengo y digo, no, pues yo te resuelvo eso, estoy interrumpiendo el plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sin excepción. Lo tiene para mí, lo tiene para ti, lo tiene para otros, para todos. ¿Por qué? Porque Él sabe la pata que cogíamos. Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Y nos ama. ¿Lo ven, verdad? Eso no está difícil de ver. Jesús retrasó la sanidad
de la hija de la mujer sirofenicia y de Lázaro. Eso ustedes lo conocen. Que la mujer que vino donde Jesús, que no era judía, y le pedía, sana mi hija, sana mi hija. Y él le dijo, no es digno darle la comida a los perrillos, la comida de mis hijos a los perrillos. Y ella le dijo, hasta los perrillos comen de los pedazos de migajas de pan que se caen de la mesa de los amos. ¿Qué mayor humildad que esa? ¿Ah? Se llamó perrillo, se llamó perra. Dígale a perro a una persona, a ver cómo se ofenden. O sea, que era una mujer que estuvo dispuesta a humillarse a causa del sacrificio de la sanidad por su hija. Él vio esa fe y la sanó. Con Lázaro igual. Antes de Lázaro caer muerto, él ya había recibido la noticia que Lázaro estaba grave. Y cuando él recibió esa noticia, se retrasó más. Porque el Señor le dijo, es necesario que esto pase. ¿Qué? Que para que María y Marta pudieran ver que era necesario que pasara el cuarto día para ver el poder de Dios resucitar y él demostrar que él era la verdad y la vida. Y demostrárselo a Marta y María. No que resucitaremos un día posterior, no, es que yo soy la verdad y la vida. Dime. En un caso, en un ejemplo como este de la mujer sirofenicia, eso sucede de esa manera así, porque Dios sabe que ella lo que tiene que someter entonces es su orgullo. No pasa porque sí. No. Pero ya ella ha pasado por un proceso en el que ella está dispuesta a someterlo y Dios lo sabe. Claro, Dios lo sabe de No antemano. sucede. Exacto. En la presencia y omnisciencia de Dios lo sabía. Ahora, la enseñanza no era para ella, era para los judíos. Es para todos. La enseñanza era para los judíos. Vieran. Dios ama a todo el mundo. Y ama a todo el mundo igual. ¿Ah? Hasta los perrillos comen de los panes de las mesas que se caen de sus amos. O sea, dame de lo que a ti te sobra. Yo sé que tú tienes poder para dármelo. El mismo caso de la cananea. La cananea, mujer cananea. Igual. Hay dos ejemplos. El de Lázaro igual. Pero si tú sabías que se estaba muriendo desde antes que se muriera, ¿cómo es posible que tú llegues al cuarto día cuando ya hiede? Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria. Sí, yo sé que resucitará el día postrero. Es que eso no es, Marta. Todavía tú no has entendido. Y dale al seto que es duro. ¿Sabes? Que para sanar esa equivocación que está entronizada en el intelecto, para entrar en el mundo espiritual de poder y autoridad, es necesario romper el intelecto. Porque ella necesitó la palabra. Necesitar la palabra es intelecto. Pero creer la revelación de ella son otros 20 pesos. No, porque en el día postrero sabemos que... No, pero es que tú no has entendido que verás la gloria de Dios si creyera. Entonces, para podérselo demostrar, por eso él le dijo a los discípulos, no, es necesario que yo me quede. Los discípulos dijeron, pero el maestro se está muriendo y él se queda, no entiendo. Pues todos aprendieron que no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que se ve más bonito, de lo que tú crees urgente, porque Él es el Dios del tiempo, es el Dios de autoridad y de poder. Y Él hace como Él quiera. Porque a Él las leyes físicas se someten a la autoridad de Él. ¿Entiendes? Tú te imaginas, mira todo el proceso de un cadáver descompuesto, células muertas, mitocondrios muertos, citoplasmas todos regados, cerebros muertos, las células están todas destruidas ahí. Apesta, los gusanos creciendo, la descomposición de todos los líquidos ya, la química está toda fuera de orden. Y él viene y dice, Lázaro, levántate. ¿Cómo? Que te levantes. Eso te rompe el intelecto. Ahí está el hueso seco, vaya de los huesos secos. ¿Sí, cómo es eso? Porque eres Dios. Entonces, para poder romper ese intelecto, Él tiene que hacer esos milagros. ¿Cómo me rompió el intelecto a mí? Levantando un cadáver. Y ya tú sabes, yo me puse frío, yo sudé, a mí me dio 20 cosas allí. Lo levantó, porque me estaba quebrantando ¿qué? El intelecto. Por eso cuando Él me llamó, de aquí, se lo doy el domingo pasado, de aquí en adelante, todo lo que lograrás
será con mi poder y mi autoridad. Todo. Y así ha sido todo. Mira, yo me enfermo y me tomo una medicina porque me parece y me pongo peor. Ella lo sabe. No, pero tú, bueno, me pongo peor porque es como él dice. Se acabó. Es con mi poder. Te lo digo. Y si él me manda a tomar algo, es que porque él me lo manda a tomar. Entonces sí me lo tomo. Entonces, ¿es serio? A Marta sí. Es serio. Y no puedo coger atajo. Si cojo atajo para que sea lo más corto, me pongo más malo. Porque es a su manera. No me puedo coger atajo. Eso me pasa a mí también. Pues tú el que está metido con Dios así. Yo no tomo pastor, otro gran ejemplo es la mujer samaritana. Sí. Que los samaritanos y los judíos no se llevaban. No se llevaban. Y luego el pueblo samaritano conoció primero a Cristo que el judío, por la mujer samaritana. Si bebieras esta agua, tomarás agua que nunca tendrás sed. Jamás. Y dice la palabra jamás. O sea, y fíjate, jamás significa eterna sanidad. Jamás significa eterna sanidad en el original. Yachamachas, eterna sanidad. Yachamachas. Jamás. Bueno, seguimos, pues seguimos hablando. Estamos dando sanidad interior. Pero está bueno, sí. Orar la oración de liberación. Orar una oración de liberación que se centre en el problema específico de la influencia demoníaca que ha sido identificado. O sea, las oraciones tienen que ir dirigidas a la situación demoníaca de la persona. No tienes que persuadir a Dios a libertar por tu oración. Dios lo va a hacer. Como si la salvación está ya disponible. Lo mismo es cierto de la liberación. Así como la salvación está basada sobre la condición de la fe, esto es importante, así la liberación. O sea, que si la persona no tiene fe, no va a ser libertada. ¿Está oyendo? Ah, pero que yo quiero orar por mi esposo porque está endemoniado. Él tiene fe, él cree en la liberación. No, pues no va a ser libertado. Ah, pero es pastor. No importa quién sea, no tiene fe, no recibe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tampoco. Ahora, el niño puede por la fe de su papá ser libertado. Si son menores, si está el padre y cree, sí, recibe. Por la fe del padre. Sí, sí, claro, pero por la fe del padre el niño recibe. Por ejemplo, los nietos de Tato, aunque los papás son apartados, si viene el arrebatamiento, por la fe de eso y la promesa de él, esos niños se van. ¿Sabes lo que es eso? Y se quedan sin hijos. Porque a Dios lo que le importa es cada uno. Si Él te promete, yo voy a llevarme a tus padres, pero voy a hacer que sean salvos por tu bendición, eso. No importa lo malo que se vea, al último milésima de segundo se arrepiente y se va salvo. Dice, wow, así es Dios. Porque el amor no tiene comparación. Y la misericordia de Dios es de aquí hasta el cielo. Pastor, pensó que la promesa del Señor es bien poderosa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Créanlo y oren siempre y no se cansen de repetirlo todos los días en su oración. Y mira, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lloraba por esos nenes de Noelia. Y lloro porque ella ve en el camino. Porque esto que te estoy diciendo, yo no quisiera que pasara. Yo quisiera que se fueran todos. Pero a mucha gente les va a pasar. Porque sus abuelos, Dios le ha prometido que esos niños se van salvos. Y la única forma es llevándoselo en el arrebatamiento. Y se lo va a llevar. Y tú dices, ¿cómo? Se lo va a llevar porque Dios lo que dice cumple. Dios no falla y para Dios eso es nada. Para nosotros es grandísimo, para eso no es bien sencillo. Mira, ¿por dónde me quedé? La fe. Así la liberación. Dios quiere libertar así como quiere salvar. Ahí están las dos cosas. Mira, aunque el poder de Dios está presente algunas veces de una manera especial para la liberación, en Lucas 5:17, puedes orar todavía si una unción especial porque Jesús te mandó a hacerlo como te dijo al difundir el Evangelio. Vamos a leer Lucas 5:17. Tiene que tenga Lucas. Espérate, vamos a buscarlo aquí. Mateo, Marco y Lucas. Lucas 5:17.
Búscalo ahí para que lo marquen en su Biblia, porque es bueno que la marquen. Lucas 5:17. Esto es que cuando Jesús sana al paralítico. Dice, le voy a leer el relato. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Tremendo. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Importante. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, la fe de los que trajeron al paralítico, le dijeron, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, cavilar es murmurar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Esto nos enseña que por medio de la fe de sus parientes, de sus amigos, en este caso estoy hablando de, pues tengo confianza, conozco a la familia, esos niños son salvos. La chica es salva. Héctor José es salvo. Entonces, si dice, pero Dios es injusto. No, Dios es justo con lo que te promete, porque lo que te promete te cumple para bendición tuya. Ustedes entienden, pueden ver eso, pueden procesar la información. Por ejemplo, tus hijos, por lo que tú le pidas, no importa las circunstancias, ellos se van a arrebatamiento contigo. Punto y se acabó. Y no hay quien lo detenga. Porque es una promesa. Y como tú te mantuviste firme en la palabra, Dios va a cumplir la palabra. Y pueden estar en Alaska, en China, donde sea. Y en ese momento se van. Nos vamos. Debemos decir nos vamos. Yo quiero que usted entienda esto. Porque es una promesa. Ustedes verdaderamente no tienen, miren hermano, yo quiero que usted tenga esto claro, no tenga duda de que esto es así, es real. Amén. Vamos a seguir, gracias Dios. Usa a otros para ayudarte a administrar si estás en una reunión de grupo. Hay una multiplicación de poder espiritual cuando más personas están orando. Mateo 18:19, ministerio del cuerpo de Cristo. El misterio del cuerpo. Desalienta a individuos a experimentar el éxito en la liberación y a aquellos que la reciben darle gloria al hombre. Jesús enseñó que primero debías atar al enemigo y luego pedirle ejercer poder sobre él. Mateo 12:29 dice, pues, y esto me pasó a mí cuando yo me convertí, pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Cuando yo me convertí en mi casa, yo fui a la iglesia Sendero de la Cruz, el pastor no me llevó a confesión de pacto, error, para que aprenda, tampoco hizo esta oración, y yo me fui a mi casa y el Señor me dice, búscate una Biblia católica, y yo fui a ese versículo, no me digo católica, pero la que tenía era católica, no tenía ninguna, no tenía Reina Valera, que es la mejor que yo puedo entender que debemos usar. Y me dice, búscate Mateo 12:20. Yo, Dios mío, buscar Mateo. Yo ni sabía buscar en la Biblia. Empecé hasta que llegué. Mateo 12:29. Cuando lo leo, como que, ¿sabes? Como que tampoco entendía bien, porque, o sea, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no la ata? Cuando dice, el hombre fuerte es lo que está dentro de ti. Ah,
y podrá saquear su casa. Y yo le digo, entonces, ¿qué? Ese es el que tiene que echar fuera. Y le dije, el hombre fuerte, teatro te reprendo, te echo fuera. Y le tumbé a él, me caí. Y tumbé toda la coqueta con todos los potecitos que ella tenía allí. Cuando hice esa oración. Porque él mismo me libertó. Aquí ustedes tienen su pastor que lo hace aquí en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer por nuestros hermanos porque son ignorantes, no conocen eso. Y el no conocerlo, pues hace que no se cumpla. Ahora bien, para tú hacer esta oración, tú tienes que estar comprometido. ¿Por qué? Porque el pichón del hombre fuerte puede brincarte a ti encima y darte una zurra, como los hijos de Seba. Ahora, si tú estás metido con Dios, el hombre fuerte se tiene que ir. Punto y se acabó. No tiene parte ni suerte. Porque tú tienes autoridad del reino. Tú fuiste comprado por un precio muy alto. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Tú no fuiste comprado por una receta en la farmacia. No, tú fuiste comprado con la vida de Jesucristo. Y esa autoridad está sobre cada uno de ustedes. Si tú lo crees y lo confiesas, eso está sobre todo y cada uno de ustedes, sin lugar a duda. Por eso cuando tú dices, todo el hombre fuerte fulano de tal, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y sin retorno, porque no vuelva más, te tienen la autoridad. Al mismo abismo y sin retorno. Te tienen la autoridad. Eso no es para mí nada más, es para todo aquel que cree. Amén. Dice, si los poderes demoníacos están atando en opresión desde el exterior, ora para que su yugo sea liberado y sus poderes atados. Por ejemplo, Jesús liberó a la mujer en la sinagoga del espíritu de enfermedad. Ella no estaba poseída, sino oprimida. Una expulsión, era necesaria. Ese no, que dicen no en algunos, es un error de la dicción. Es una expulsión, era necesaria. Porque lo que pasa es que este manual está traducido del inglés al español. Tiene un error. La opresión está afuera, pero tiene influencia sobre la persona, porque la opresión, que no entra a parte del cuerpo, es parte del campo espiritual donde usted se está moviendo y tiene el poder para molestarlo, hacerse sentir mal. No entra adentro, pero está ahí y le está molestando. Entonces usted lo tiene que sacar. Entonces en español expulsar es como si estuviera adentro. No, usted lo expulsa del territorio. Por eso la traducción está mal. Usted lo expulsa del territorio. Todos tenemos un campo espiritual que nos movemos. Todos. Caminamos y usted ve una mancha blanca. Ese es el campo espiritual, nos movemos. Pero esa opresión, vamos a decir que cometen. Oye, ¿por qué hay agua ahí? Te miró el bote, ok. Entonces, esa opresión que está ahí, te está molestando. Tú tienes que orar para expulsarla de qué? No de dentro de tu cuerpo, del ámbito espiritual. ¿Y siempre tienes que saber qué la causó? Sí. Usualmente sabemos la causa. Deberíamos de saberla porque el Espíritu revela. Porque hay variaciones. Yo expliqué las 3 tipos de variaciones que hay en las clases hace como 3 clases atrás. Cuando la persona está dentro de la persona, tiene una sintomatología diferente a cuando está externo. Cuando está externo tú puedes funcionar, pero te sientes mal. Pero cuando está externo te tumba completo. Cuando está interno. Y puede tocar órganos internos de la persona. Órganos somáticos de nuestro cuerpo. ¿Y tienes Sí, puede haber diferentes modalidades de reacciones. Pero vamos a seguir. En caso de posesión demoníaca, tienes la autoridad para expulsar los demonios en el nombre de Jesús en oración de expulsión de demonios. La fe, el ayuno y la oración son necesarias para expulsar los demonios. Está en el registro de Mateo 17, 14, 21. Este género sale si no es en ayuno y oración. Señor, pero ¿por qué no pudimos hacer esto con ellos? ¿Hasta cuándo bregaré con ustedes, retardados mentales? No le dijo retardado, pero estudiante flojo.
Si no es con ayuno y oración. Pero le dije una palabra más fuerte que la que yo dije. Ese versículo después les dice, cuando él les dice esto, hasta cuando... Generación le dijo. De víbora. Después es que le dice Que es peor que eso. con ayuno. Le dijo diablito. Diablito le dijo. Con ayuno y oración. Después que le dice que con ayuno y oración. Sí. Entonces le pregunto, pastor, ¿se supone que si ellos hubieran estado más atentos, digamos, a la voz del Señor, hubieran podido Expulsarlo. comprender o discernir que necesitaban ayuno y oración? Claro, claro. Pero es que no oraban. Si los ponía a orar, ni siquiera podían orar una hora. Se dormían. Sí. Esta es la razón por la cual la preparación preliminar es necesaria en estas áreas. La palabra de Dios, Efesios 5:17, Hebreos 14:12. Vamos a buscar Efesios 5:17 porque es que usted tiene que ver esto con la palabra. Efesios 5:17, Martica. Ya la tengo aquí. Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que cuando tú vas a orar por liberación, tú tienes que saber cuál es la voluntad del Señor. Porque si tú vas a orar por lo que tú crees, por lo que tú piensas, por lo que yo quisiera, por lo que a mí me gustaría, pues eso no sirve. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú quieres que sea libertado? Pues quieres que sea corregido. ¿Quieres de enseñarle algo a la persona? Cada vez que hay una liberación hay un aprendizaje. Cada vez que Dios hace algo nos enseña algo. Cada vez que Dios habla es para ilustrarnos o educarnos. O sea, Dios no lo hace porque sí. Porque a mí me va bonito. No, Dios no está con eso, hermano. Dios está en el crecimiento espiritual en todo momento. Dios no hace las cosas por una razón necesaria. Y Hebreos 4:12 dice, porque, vamos, que no se lo voy a recitar, vamos. Búscalo ahí, Hebreos 4:12. Yo uso mucho esa palabra, que parte del alma y del espíritu. Hebreos 4:12. Yo lo uso mucho aquí. Es viva y eficaz. Ajá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante. Y lo otro dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Yo siempre le digo a usted que está desnudo. Y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ay, papá. ¿A quién tú vas a engañar? No hay forma. No hay forma. O sea, tú estás hablando de que el que te constituyó, las células que constituyen todo tu cuerpo, tiene la codificación para el conocimiento a distancia de lo que tú vas a hacer ahora y lo que vas a hacer después. Imagínate tú. ¿De quién tú estás hablando? ¿A quién tú vas a engañar? ¿De quién tú te vas a burlar? ¿De quién te vas a esconder? Y estamos desnudos. Esto es muy importante. La sangre de Jesús, Apocalipsis 12:11. Vamos a leer el Apocalipsis 12:11. Esto es interesante, la verdad que esto es tremendo. 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Quiere decir que Él está hablando exactamente de nosotros. Vamos a vencer por la palabra del testimonio. ¿Y cuál es la palabra del testimonio? La palabra del testimonio es lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás decidiendo, el estilo de vida que tú tienes. Esa es la palabra del testimonio. Por eso 2 de Corintios, capítulo 15, versículo 1, te da la clave para salvación.
el evangelio que se ha presentado a ustedes, el cual os he predicado, por el cual también creísteis, si no lo perseveráis, si no lo guardáis, has creído en vano. Ahí está. Porque esa es la novia que él viene a buscar. Esa es la novia. Él dejó este manual para eso mismo, para que nos seamos guiados por él. Otra cosa importante, gritarle a los demonios no es necesario. En tu autoridad, en el nombre de Jesús, que provocará que salgan, no en el volumen de tu voz durante la oración de liberación. Siempre prohíbe a los demonios reentrar. Al demonio hay que mandarlo al mismo abismo y sin retorno. Eso significa que no vuelve a entrar. Es una parte importante de la oración de liberación. Mira, en Marcos 9:25 lo dice de esta manera. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salga de él y no entre más en él. Es lo mismo que decirle sin retorno. O sea, que no vuelvas otra vez. Pregunta. ¿En la mente? No, tienes que verbalizarlo. Porque los demonios no pueden leer tu mente, Dios sí. Siempre que usted bregue con demonios, tiene que verbalizarlo. Y no tiene que gritárselo a la persona. Si usted está casada con una persona que no cree en Cristo y un demonio, usted puede ir al baño bajito. Padre, en el nombre de Jesús, ato el hombre fuerte que está operando en mi marido. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Usted sale para afuera. El espíritu del mundo lo escuchó, pero el cuerpo de la persona no lo escuchó. Sí, la persona no lo escucha, pero el demonio lo escuchó. El ser humano no lo escucha. Pero el demonio que está en la persona sí. Ahora bien, si la persona, eso es para atarlo y usted funcionar, no lo puede orar por liberación, porque la persona no va a recibir liberación porque no cree y no quiere. Pero usted tiene que, yo necesito hablar con la persona para poder dialogar a todo el hombre fuerte que está operando en ella. Y después, vente, siéntate, vamos a hablar. Y usted puede hablar. Por unos minutos, ese pichón va a estar atado. Después se va a desatar. Pero usted puede dialogar. Sí. Siempre reprendo mentalmente, en el sueño, mentalmente, pero cuando estoy despertando, puede que lo susurre o digo, fuera en el nombre de Jesús. Ajá. Pum. O puedo decir, yo te ato en nombre de Jesús, pero como que... Porque a veces no te deja, porque a veces te exacto. ahoga, sí. Pero tú persistes y cúbrete con la sangre de Cristo. Para que eso no te ocurra en los sueños. Mira, porque eso que le está pasando a ella le puede pasar a cualquiera. Para que eso no ocurra cuando usted está durmiendo, usted haga una oración poderosa antes de acostarse. Y le voy a decir dos cosas. La armadura es la segunda, sí. Dos cosas. La primera es orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Señor, en este momento yo me pongo la armadura de Cristo, la junto por todas sus partes y mi ángel se pone la armadura en el nombre de Jesús. Pon ángeles guerreros alrededor de mi casa que custodien este precinto donde yo duermo y salpícalo con tu sangre. Salpícalos con tu sangre y dame la paz tuya sobre mí. Yo soy tu propiedad marcada por la sangre de Cristo y nada puede tocar esta propiedad de Cristo. Ahora, esto es importante. Si usted tiene un anatema en la casa, aunque usted haga esta oración, está dando potestad legal al enemigo que venga a tocarla. Si usted tiene su casa limpia, usted hace esta oración y ha vivido como es, nada la puede tocar. O un objeto, un anatema, es algo que tenga significado para Satanás. Que le da, por ejemplo, le regalaron un barquito y el barquito tiene un trabajo de brujería y usted lo tiene ahí, pues eso es un anatema. O se tiene una virgencita, o se tiene una manito de azabache, la porquería que se inventa la gente. Un ojito para verlo todo, para buena suerte, un elefantito. Eso es un anatema. Eso contamina. Pero usted hace la oración y dice, pero ¿y por qué yo tengo estos disturbios en el sueño? Porque yo no estoy en pecado. Eso no es esa porquería. Ok, pastor. Y si vamos a suponer, yo compro algo, le voy a dar una
Pero yo lo compré, pero yo no lo compré. Eso, la gente tiene agüeros con eso, Sí. pero yo no. Y Sí. yo lo compro, estoy mal. Si tú quieres tenerlo, porque te gusta por una razón de que te gusta por no Sí. por nada, tú tienes que coger ese refrantito y declarar toda fuerza demoníaca o de oscuridad que este objeto tenga. Yo lo ato de repente y lo echo fuera. Y desato que esto entra dentro del poder de Cristo en el nombre de Jesús. Ahora bien, eso tiene efecto si eso no tiene un símbolo satánico. Si eso tiene un símbolo satánico, tú tienes que botarlo. ¿Cómo ha sido un símbolo satánico? Porque adentro están marcados con símbolos satánicos. Ah, Y eso ok. a veces no lo vemos. ¿Por qué te digo esto? Porque algunos que lo usan con las trompitas y cosas. Objetos, mira. ¿Ah? Casi siempre lo que tienen paradas, para que son para el dinero, que lo usan esta gente, los hindúes, tienen unos símbolos de ellos por dentro, que se lo ponen. Déjame explicarle algo. Los diseñadores para vender ese tipo de instrumentos o esos tipos de objetos marcan y consagran a Satanás estas figuras y las tiran al mercado y las venden por millones. Los más poderosos en esto son los chinos y los después India y después entonces los otros africanos. Pero ¿por qué? Porque esos objetos llevan una marca dentro que están consagradas a los dioses de ellos. Y usted lo trae a su casa porque se ve bonito y usted se cree que se ha traído la gran cosa. Y lo que se ha traído es un chojo de demonios que ellos han diseñado para eso. Porque ese objeto se lo ponen para vender. Y ellos hacer dinero. Y usted dice, pues yo lo compro para que me traiga prosperidad a mi casa. Y lo que trae es una maldición a su casa. Y usted cree que se trajo la gran cosa. ¿Por qué? Porque a nosotros quien nos suple es Dios. No necesitamos esa porquería. Cuando yo vine a Cristo, yo saqué en obras de arte más de $60,000. ¿Sí? ¿Sí? De cuadros pintados. El Señor me decía, lo hicieron para esto, lo hicieron para esto, lo hicieron para esto. Y a todos lo saqué. Todos. Los cuadros que están en mi casa son los únicos que Él me ha permitido tener. Ajá. Cuando estaba en la oficina ya. Y cuando eso usted tenía sus enfermeras todavía, tenía como 3 o 4 empleadas. Sí, tenía bastantes empleadas. Yo estaba muy mal, así que yo no recordaba bien. Y entraron todas a la oficina a hacer liberación. Y la liberación no rendía frutos como usted esperaba. Yo realmente no tenía conocimiento. Pero yo recuerdo que una de las enfermeras, yo le escuché la voz decir la cadena. Y yo me arranco automáticamente porque yo estaba muy cansada de la liberación, así que yo digo, si la cadena, pues me la arranco. Y me la arranqué, y era una cadena que Frank me había comprado. En mi casa yo no me crié con agüeros, o sea, ni tan siquiera yo sabía que lo que yo tenía era un símbolo de agüeros, de buena suerte, ni de nada. Era una herradura, y para mí era una herradura de caballo. O sea, yo lo veía y se puso de moda, y Frank me la regaló de aniversario. Y para mí era una herradura de caballo. Yo no la compré con esa intención. Claro, pero ella funcionó para eso. Pero esa cadena no me dejaba ser libertada, a pesar de que no era la intención de mi corazón. Así que, no sé, no importa que lo que tú tengas, si ya tú sabes que eso es algo que es anatema, sácalo. Por eso hay que preguntárselo al Señor siempre. ¿No? Pues yo le conté una vez un objeto que yo tenía, que había comprado en Haití. Un bastón precioso, bien labrado a mano. Y de cuando vine a Cristo, pues yo me paraba frente al espejo y decía, bueno, es que algo me está ahorcando. Y se veía la cuerda así, marcada en la piel, y no podía hablar. Y Wanda me dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Y empezamos. Tiene que haber algo. Y nos fuimos en ayuno de oración. Y el Señor me dijo, no está en tu casa, pero pertenece a ti. Está en casa de tu mamá. Y llamo a mi mamá, y mi mamá dice, no, eso aquí no está, muchachos. Eso hace tiempo yo voté, eso no está. Y yo, pero tiene que estar porque el Señor me dice que está.
Y busca y busca y busca y busca por hora y busca por hora, porque ¿sabes lo que es de noche a las 3 de la mañana tú volcándote y no puedes resolver? Y busca hasta que encontré en el closet de la terraza, pegado al zócalo bien abajo, estaba el bastón labrado, escondido ahí. Y cuando cogí el palo, y hasta ella me dijo que eso no lo tenía, cuando cogí lo destruí, y que me dio mucho trabajo porque era un palo bien duro, desapareció la condición. Le habían hecho un trabajo. Sí, pero me habían hecho el trabajo, pero yo no lo sabía porque el trabajo no era para mí, pero como yo tenía el anatema, que era una culebra, y esa era la culebra que me enrollaba el cuello. La gente satánica no hacen cosas buenas. No. Todo lo que hacen para prosperar ellos económicamente van con una entidad ya predeterminada o asignada para hacer daño. Porque ellos son malos, son satánicos. No puedes esperar algo bueno. Y uno lo compra a lo mejor inocentemente, pero ya lleva el efecto de la maldad. Y la va a hacer. Por eso se llama anatema. El diablo no se quiere ir solo para el infierno, quiere llevarse a un montón de gente. Todo lo más que se pueda. Y eso es lo que va a tratar. Ajá. Aquí hay mucha gente. Y Blanca, otro día. Qué pena que no está aquí para que vea que eso es verdad. Dice, no pases tiempo hablando con el demonio, se manifestará a sí mismo mediante palabras habladas. Jesús reprendió a los demonios y les dijo que permanezcan callados. Lucas 4:34-35. Recuerda que cualquier conversación con demonios es peligrosa, puesto que son espíritus mentirosos. Por eso cuando empiezan a hablarme, yo digo, enmudece y vete fuera en el nombre de Jesús y sin retorno. ¿Por qué? ¿Por qué usted no debe conversar con el demonio? Porque el demonio lo puede confundir. Porque él conoce la palabra y posiblemente la pueda conocer mejor que usted para tergiversarla. Y usted no le puede correr ese chance. Y conoce la debilidad donde te puede engañar. Por eso no debe discutirla. Vamos a terminar. ¿Cuánto queda? Vamos a ver. A las 6, 15 minutos. El toque queda a las 7, ¿verdad? A las 9. Vamos a dar hasta las 6. Tenemos tiempo. No pases tiempo hablando con el demonio, eso lo dije. El Espíritu te guiará en oración de liberación. Pues si eres nuevo en este ministerio, aquí está una oración modelo a estudiar. En el nombre de Jesús, sobre la base de autoridad de su poder, palabra, su sangre y espíritu. Esto establece la base de poder para la liberación. El poder, ¿verdad? Su palabra, su sangre y su espíritu. Y el que establece la base de su poder, como atándolo primero. Jesús enseñó a atar el hombre fuerte antes de intentar expulsarlo. Y de que lo atas, te ordeno. La administración de liberación es una oración de autoridad, no una súplica. O sea, déjame ver si te quieres ir. Déjame ver si se va. No. Ahora mismo te vas en el nombre de Jesús. Es importante esto. Puedes hablar calmadamente, pero no debes tomar autoridad sobre las fuerzas del enemigo en el nombre de Jesús. Mira directamente a los ojos de la persona a medida que habla. Espíritu de brujería. O a ti, espíritu maligno de Satanás, te ordeno ahora mismo que te vayas fuera, en el nombre de Jesús. Y usted mira a la persona directamente. ¿Por qué mira a la persona directamente? Porque las ventanas del alma son los ojos. Cuando usted lo mire en los ojos, aunque esté en los genitales, el espíritu inmundo lo va a ver a usted a través de los ojos y usted lo va a ver a través de los ojos de la persona. No mira, no puede mirarte, no te puede mirar, te esquivan. Sí, el gato no mira a uno tampoco. ¿Lo entienden, verdad?
Si el espíritu ha sido identificado, ya sea mediante discernimiento espiritual o natural, entonces nómbralo específicamente. En el caso contrario, en general, que salga. Este es el proceso de expulsión. Sin dar blanco el nombre de la persona que está siendo liberada o a alguien que está en la casa sin provocar ruido o disturbio. Alguna vez el demonio tratará de herir a la persona o provocar lío. Esto es bien importante porque a veces la persona, cuando está expulsándolo, es tan fuerte la expulsión que tiende a sangrar. Entonces usted tiene que decirle, vas a salir sin hacerle daño al cuerpo. Usted me lo ha escuchado aquí. Sin hacerle daño al cuerpo, sal por las vías respiratorias. Y sale. O sea, tú tienes la capacidad y la autoridad para decirle cómo va a salir. No es como él le dé la gana. ¿Se acuerdan del Gadar, ¿se acuerdan de Jesús con el hato de cerdo? ¿Ah? En Gadara. Pues él le dijo, ¿qué tienes con nosotros? No, te vas afuera. Sabía que tenían que irse. Pero échanos al hato de cerdo. Y él lo echó a los hatos de cerdo, porque él tenía la autoridad de decirle a dónde iban a ir. Le pidieron permiso a Jesús. Porque usted tiene la autoridad, como creyente. Usted tiene la autoridad. Si la gente, eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que usted tiene la autoridad. O sea, no es cualquier cosa, usted tiene la autoridad sobre ello. ¿Hay alguien que entienda que no tiene la autoridad? ¿Alguna razón para entender que no tiene la autoridad? ¿O tiene alguna duda? Es importante. No tiene que Hágame ser pregunta, porque es que esto es demasiado importante para dejarlo pasar. no tiene que ser que tenga una duda, sino que ¿cómo es uno para saber que uno está preparado para hacer eso? Le pregunta el Señor. Señor, ¿tú quieres que yo ore por liberación por tal cosa? Señor, ¿tú quieres que yo lleve a No puedes llevar a liberación a nadie que no haya confesado a Jesucristo como su Salvador, pedido perdón de sus pecados y arrepentirse de su vida pasada. Importante. Porque tú no puedes orar por liberación porque se ore por mí. Como un borracho que estaba allí y yo, no tienes que arrepentirte primero. No, ore por mí. No. Tú no vas a avergonzar al Señor. Tú eres avergonzado delante de Dios. Y entonces, exacto, tú no le tiras las peras a los cerdos. Tiene que estar en sano juicio. Porque si está borracho. No, pero si lo confiesa, hay gente que es borracha y lo confiesa realmente en su corazón y queda en libertad, sí. Y la borrachera se le quita y la drogadicción también. Y la nota de la droga también. ¿Eso es así? Aquí hay mucha gente, para que no están aquí, podría contar de mucha gente que fueron libertadas, que no están por respeto, no le puedo decir el nombre, que son parte de la iglesia, pero fueron libertados así. Nosotros tuvimos una experiencia en lo de ambulante, en Pan de Vida, que había una nenita que estaba llorando con el papá. El papá era un alcohólico heavy. Y ella estaba llorando y estábamos con Miguel Anglada y con Mayra ese día ya. Entonces, pues Orlando fueron y el Espíritu le dice a través de Mayra, tráemelo. Y le dice, te voy a sanar, no vas a beber más. Y eso se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Y se fue toda la borrachera que tenía, se le fue todo. Y después, y una liberación que yo lo había leído en uno de los libros de guerra espiritual, que era que cuando el demonio sale, entra en la persona que está liberando y ella lo expulsa por medio de vómito. Y así pasó. Yo lo había leído, pero nunca había vivido la experiencia, lo vi ese día. Y la persona, nos vimos montones de veces después. Yo lo que veo es agua. Y así, sanito, colorado, y la nena lo más contenta. Porque Dios se lo dijo. Y le dijo que iba a ir hasta la graduación de ella. Le dio un montón de una palabra que, bueno, Dios, no vas a beber más. Y te quito el alcoholismo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ajá. Por eso es que yo digo que la voluntad de Dios es maravillosa, porque Dios hace como Él quiere hacerlo. Y sana de la forma que quiera. Hay unos parámetros, hay una directriz y un orden que Él tiene, pero Dios siempre hace su voluntad. Amén. La gloria siempre es para Él. Muy bien. Prohíbo reentrar en estas personas. Recuerda que Jesús usó esta orden. Es prohibir reentrar en la persona. Y liberó al Espíritu Santo para que llene esta persona con el poder limpiante y libertador de la sangre de Jesús. Se nos ha dicho atar y desatar. Si has identificado un espíritu específico en acción, libera el espíritu contrario.
Por ejemplo, ata el espíritu de orgullo y libera el espíritu de humildad. Porque ese espacio tiene que ser lleno con la palabra correcta, que es la palabra de Dios. Sí. Pregunten, hermano, no están haciendo preguntas, no sé qué es lo que pasa, pero pregunten. Mire, Dime. a mí me pasa con una persona en específica que obviamente desde que yo me convertí al Señor, la conversación que tenemos es así, ella al lado, hablamos, pero cuando no nos podemos mirar a los ojos, automáticamente, aunque yo le busque la mirada, se desvía. Se va. Claro. Entonces, yo trato de, como que el Espíritu Santo, como que de rebuscar y como que hay algo que me aguanta. Y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? Te voy a decir, porque el Espíritu me dice que es que tú quieres libertarlo, pero la persona no quiere. Ajá. Y tú no puedes hacer lo que Dios no quiere. Eso es voluntario. No es tu voluntad, es la voluntad del Padre. Que la persona tiene que declarar. Tienes que quererlo. En algún momento. Si la persona no lo quiere, Dios no lo va a hacer y se va al infierno. Si la persona lo quiere, Dios lo liberta y se va al cielo. Pero tiene que la persona quererlo. No lo puede querer porque tú y yo pongamos el criterio. Tiene que quererlo por su propio corazón, por su propio convencimiento, por su propia convicción, por su propia fe. Bueno, hasta por teléfono. Uh-huh. Ya no contesta el teléfono como antes, manda a otra persona o intermediario. Sí. O envía un texto, pero no, como que no se compromete. Digo, pero ¿qué es? Si no hay malicia, ¿me entiendes? Como que uno dice. Sí, lo que pasa es que la persona está rechazando lo que tú le quieres dar y lo que ella entiende de Dios y obviamente pues no lo quiere recibir. Lo que opera en la persona. Pero lo que opera en la persona es lo que decidió la persona tener. El asunto es que la persona menciona a Dios en su vida y que él camina en orden. Claro, engañar a la gente. ¿Cuántos templos de espiritistas dicen el poder de Dios? Ajá. ¿Cómo que soy? Todos dicen el poder de Dios. Y hablan de Dios y hablan de la Biblia. El demonio te recita la Biblia. Y tiene fe. El demonio tiene fe. El demonio tiene fe. Sí. Pero no te lo acepta. Si fue expulsado del cielo, uno de los honores de Dios. Sí. Pero no la fe que le agrada a Dios. La fe que desagrada a Dios es la fe que él tiene. Que es una fe que no es real porque la única fe es en Dios. No es más nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y el consumador de la fe. Si es el autor de la fe, y esto es importante que lo entienda, hermano, pongan atención. Si Dios, sabemos todo que es el autor de la fe, escuche esto, y el consumador de la fe, quiere decir que Él es fe y la va a consumir para que tú desarrolles el conocimiento en Él. ¿Y cómo la va a consumir? Pues teniendo adversidades, teniendo situaciones, teniendo pruebas y tú sabiendo que verdaderamente que eres el autor de la fe y el consumador de la fe. Por cuanto es el autor de la fe y el consumador de la fe, las pruebas te van a acercar a Él. Pero es por decisión tuya. Si tú decides coger atajo, entonces te sale mal la cosa. O el camino equivocado. Dice, no conviertas este ministerio en un show, ni trates de atraer las masas a Él. Cuando Jesús vio acciones de un espíritu que estaba tratando de atraer una multitud, Él inmediatamente detuvo el accionar del espíritu y lo expulsó. Eso está en Marcos 9:25. Mira, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más. No trates de arrojar los demonios al infierno. Jesús y sus discípulos no hicieron esto. Tenemos autoridad solo para atar, desatar y expulsar. Hay un tiempo fijado para el juicio final y los demonios en el futuro. Los demonios dijeron a Jesús y clamaron, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo?
Mateo 8:39. O sea, ellos sabían lo que venía y saben su destino, pero no te lo van a declarar. La oración por aquellos afectados por demonios puede hacerse con o sin imposición de las manos. Jesús usó la imposición de manos para ministrar a la mujer oprimida por un espíritu de enfermedad en Lucas 13:11 al 13. En otros casos no impuso las manos, sino que simplemente habló los demonios. Amén. Vamos a quedarnos ahí hasta para entrar en el 8, reconociendo los signos de liberación y el cuidado adicional. Sí. Micrófono allá. Sí, yo quería comentar algo, ya que con la línea de ella estamos hablando, ¿verdad?, de cómo uno se siente con otras personas que no tienen a Cristo, ¿verdad? Y la manera de que vemos un comportamiento a estas personas que no tienen al Señor, y cuando obviamente tenemos luz, pues los demonios saben, por eso no te pueden mirar a los ojos. Y hablamos al principio de Pedro, de que recibió, ¿verdad?, sanidad interior cuando se arrepintió verdaderamente de su pecado. Pero tiene que estar Cristo, porque un perdón sin Cristo no es sanidad interior. Claro. Que es importante cuando nosotros tenemos amistades de, ¿verdad?, que no conocen al Señor, que cometen algún pecado y están llorando de arrepentidos y no tienen al Señor, realmente no es una sanidad interior. No. La sanidad interior viene cuando tiene a Cristo. Sí. Por eso es que usted ve que muchos de nuestros amigos lloran por un problema que tuvieron y dicen, pues ese no vuelve a caer. Y al ratito vemos que vuelve a caer. Entonces te dice, pero ¿cómo va a ser si este hombre vino llorando donde mí, que no vuelve a hacerlo, que ya el diablo le dio la patada, pero vuelve a caer? Entonces, ¿qué alerta nos está dando? Es que no hay sanidad interior si no es con el Señor. No hay arrepentimiento genuino si no tiene el Señor. Y eso es bien importante. Lo vemos, yo lo veo a diario. Tengo un pana mío, no, que es bendito, mano. Tú me lo dijiste, volví a caer, pero mira, estuve llorando toda la noche y ya. Y a la semana vuelve otra vez. Entonces tú dices, pero ¿por qué no tiene a Cristo? Que es importante que cuando usted esté hablando con una persona, siempre le ponga a Cristo primero. Muchas veces yo recibo sanidad interior todos los días, porque yo a veces me harto de decirle a la gente, oye, la respuesta está en la Biblia. ¿Pero cómo va a ser? La respuesta está en la Biblia. El manual de vida es la Biblia. Entonces tengo que decirle, Señor, trabaja conmigo, porque uno se cansa, ¿verdad? Pero es importante que tengamos en mente que sin Cristo no hay redención, no hay autoliberación y sanidad. Es bien importante. Muy bien. Excelente. Mira, acuérdense de esto. Con esto vamos a cerrar. Por cada acción pecaminosa hay una sustitución correctiva de arrepentimiento que va a ocupar el lugar correcto. Si usted no llena la liberación con el Espíritu de Dios, por ejemplo, si sale de orgullo y no lo llena con un espíritu de humildad, ese espacio vacío se queda sin llenar por la acción correcta. Entonces, eventualmente, el orgullo vuelve a tomar lugar en la persona. ¿Por qué? Porque tiene que llenarlo del Espíritu de Dios. Sustituir ese vacío que se creó por la liberación y llenarlo con el Espíritu correcto de Dios. ¿Lo ven? Si salió del orgullo, entonces lo llena con humildad. Bajo arrepentimiento con el Espíritu de Dios. Pero si no lo llena con el Espíritu de Dios, en la corrección con la palabra de Dios, no ha hecho nada. El postrer estado será peor que el primero. ¿Lo ven? Pregunta. Sé que este material es un poquito fuerte, pero es interesantísimo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Están claros? Dori, no hay preguntas. No hay preguntas. ¿Estamos felices? ¿Estamos bien? Bueno, pues vamos a orar para irnos tempranito. Gracias por venir.